Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al canal un día más. Hoy, como sabéis, de vez en cuando, cada 15 días, una vez al mes, una vez a la semana, pues depende, se puede y también se consigue fichar a alguien para la causa. Estamos con la sección Sentados, en la cual pues siempre tengo alguna persona, personaje destacable, reconocible, famosa en algún campo diverso, pues desde deportistas, presentadores, gente activista de diferentes campos. Y hoy tengo el honor y voy a pasar ya, pues en cosa de 4 segundos a saludarla, de tener a Carla Antonelli. Ahora sí ya te está viendo, te está viendo todo el mundo. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Hola, 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 muy buenas tardes. Bueno, eso de famosa, eso es muy subgénero, esa interpretación de... Sí, es que la palabra famoso es verdad abarca como mucho, ¿no? No sé si al final es que la gente te conoce, ¿no? Sería, no sé lo de que pone la RAE, pero y a ti la gente te conoce por muchas cosas desde hace muchos años, entonces creo que sí, que sí que entras. Nada, bueno, Pero para bien. sí, sí, para bien, por supuesto, por supuesto. Nada, primero, bueno, como te decía fuera de cámaras, darte las gracias por estar hoy aquí. Creo que se me está escuchando, pero voy a comprobarlo, creo que sí. Sí, darte las gracias por dobles, por lo que te decía, ¿no? De al final, pues, tenerte aquí nos da repercusión, visibilidad de gente que nos verá bien en directo o diferido, que no nos conoce, y también, pues, para animar a que más gente siga pasando, ¿no? Es todo sumar. Te decía esto, así que mil gracias por estar aquí. No, 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 a ti, por supuesto, por todo el trabajo que haces. Y bueno, luego contaremos esa vertiente solidaria por la cual es importante que la gente pues sepa, se conozca un poco el canal. Ya tanto en el chat de Twitch en directo irá saliendo como debajo tanto de Twitch como YouTube la gente que lo vea en diferido los enlaces para poder verlo y colaborar con la causa benéfica. Luego lo explicamos más mejor. Frase más mal dicha, más mejor. Esa es muy buena. Esto es mucho más mejor, mi Sí, niño. sí. Bueno, yo pido perdón anticipado, ¿vale? Por si en alguna terminología digo algo o me equivoco, tienes mi permiso para soltarme una colleja en directo, ¿vale? Pero prefiero aprender y crecer como persona y preguntar aquello de lo cual tengo curiosidad o interés que autocensurarme y no aprender en el camino, ¿no? Por ejemplo, Carla Antonelli, lo primero que se lee en tus perfiles de redes sociales y demás es primera diputada trans de España, lo cual entiendo que es un orgullo junto a muchas otras cosas de tu carrera, de tu vida, de las cuales hablaremos. Pero la primera pregunta que se me ocurre, igual meto la pata ya desde el inicio, ¿vale? Pensando en que todas las mujeres trans, como que en redes sociales, en perfiles, hablando en persona con ellas, como que siempre está la coletilla de mujer trans, ¿vale? Entiendo que es un ole yo, pero por otro lado no sé si es como una aclaración, soy mujer pero trans, como una aclaración que en el futuro, ojalá, cuando la sociedad llegue a un punto, no haga falta hacer, y sea soy mujer. Y ya está. Querido Abraham, hay una máxima en el periodismo y lo que no es el periodismo, que no viene a ser sino que la vida misma, que de lo que no se habla no existe, ¿no? Y si no nos hubiésemos visibilizado para llegar desde allí hasta aquí, nada, se estaría contando evidentemente de lo que estamos hablando. Si no mencionas la propia existencia y de una realidad, ¿y qué te voy a contar a ti personalmente, específicamente? Pues no estaríamos avanzando en la demanda de derechos, en la demanda de la equidad social. Sí, sí, llegaremos a ese mundo de momento utópico donde no sea necesario ni especificar ni adjetivizar, digamos, las situaciones. En cualquier caso, no hay ningún contrato ni de letra pequeña, nada escrito, donde diga que una persona trans tiene que visibilizarse como tal. La gente, las personas que sí lo hacemos, es por una cuestión de visibilidad, es por una cuestión de activismo. Y luego la otra mención que hacías de primera mujer trans diputada, sí, evidentemente es un orgullo, también fue un compromiso y lo sigue siendo en los 10 años que estuve como diputada y las iniciativas que sacamos adelante,
pero al mismo tiempo nos tiene que servir de reflexión, porque todo aquello que se produce por primera vez significa literalmente que antes no había sucedido, obviamente, ¿no? Y lo cual nos está, digamos, dibujando, perfilando de que hay una discriminación, que hay un prejuicio, puesto que no somos ni más ni menos que el fiel reflejo de la sociedad, donde desgraciadamente también hoy en día se siguen dando primeras veces en tantísimas cosas. Y hablando de la mujer de forma global, o sea, que lleguen a altos tribunales, bueno, solamente tenemos que ver la inauguración del año del Consejo del Poder Judicial, es como un cementerio de elefantes, y cuando había una mujer es porque era una ministra de Justicia, primera mujer en los geos, primera mujer, primera, eso nos están señalando de todas las batallas que quedan por continuar. A mí el pesar es de que he sido la primera y he sido la única, de que ninguna otra persona trans, tanto mujer trans como hombre trans, como persona no binaria trans, se han visibilizado ni han llegado a ocupar un escaño, ya sea en un parlamento regional como sea en el Congreso de los Diputados de la carrera de los Jerónimos. Eso quiere decir que todavía queda muchos caminos por andar y muchos empedrados que habilitar. Algún día llegará ese mundo, ahora mismo, como decías, utópico, idílico, que no sea así. Pero en el mundo actual me da la sensación que hay más, no sé si en España por el tema del auge de la extrema derecha o en el mundo en general, hay más LGTBI fobia que nunca, o es que ahora los medios le dan más eco, se visibiliza más este tipo de fobia, o porque claro, ayer mismo ya hubo otro tiroteo en Estados Unidos con varias personas muertas, unos cuantos heridos, por la calle todos los días, tenemos día sí día también, por redes sociales se visibiliza que se ha pegado a un chico al grito de maricón, se ha pegado a una chica al grito que sea. ¿Pasa ahora más por algún motivo, crees? ¿O ahora se visibiliza más y se condena más? Yo creo que hay un ten con ten de todo, un 50-50, de que si hay más es evidente, y de que también se denuncia más, de que no nos tenemos que remontar muchos años o alguna década atrás, donde se pensaba que ir a una comisaría y denunciar un hecho no iba a servir absolutamente de nada, como de hecho no servía absolutamente de nada. Allá por los años 80, 90, o sea, era perder el tiempo literalmente, y si te encontrabas a lo mejor con algún policía más comprometido, te decía, mira, es que esto no va a servir de nada, y va a terminar sobreseído. Luego tenemos la situación evidentemente de los altavoces, de los discursos del odio, de donde como desde formaciones políticas y utilizando espacios como el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid y otros tantos sitios, se está incitando al odio completamente hacia el colectivo LGTBI. Y la muestra en este ten con ten 50-50, pero que también aflora la verdad, son las cifras del aumento con los datos del Ministerio del Interior del año pasado, donde los delitos por LGTBI-fobia aumentaron ni más ni menos que un 67%. No estamos hablando de ninguna tontería, por no decir evidentemente la espiral de odio donde nos han arrastrado y nos hemos visto envueltas las personas trans desde hace unos 2 años y medio. De un acoso absolutamente indecente y de una criminalización de las existencias y de las vidas de las personas trans, que esto cuando se recuerde con el tiempo pasaremos una absoluta vergüenza de cómo se pudo llegar hasta aquí, y todo por intereses espurios de guerras políticas de poder, de entre un ministerio, otro ministerio, formación política, no formación política, desde la premisa, evidentemente, deshumanizarnos, que fue lo primero que se hizo con el colectivo de personas trans, y convertirnos en teorías, en números,
y así mejor poder caer encima. Pero es algo tan viejo como el hilo negro que cuando se ha pretendido asolar, caer encima o exterminar a una parte de la población, lo primero que hicieron fue bestializarlos, animalizarlos y despojarlos de cualquier identificación de rasgo humano. Y no hace falta irse muy lejos en la historia, por lo menos sí hay que recordarla, cómo se intentó el exterminio de toda una población como judíos y luego iban igualmente por gitanos, población LGTBI, y porque aquello se paró, ¿no? Pero imaginemos cómo sería el mundo si realmente no hubiese finalizado como finalizó, el otro abrazado, quemado supuestamente en la puerta del búnker. Hablabas de, claro, de unos tiempos, los años 80 y demás, que no solo, como comentabas, las fuerzas del poder del Estado que deben defenderlos no lo hacían, sino incluso pues casos de que se conocen, son ampliamente públicos, de fuerzas del orden bien vestidos de fuerza del orden o de paisano, de cazas de palizas y bueno, un montón de cosas. Ahora, por suerte, eso ha cambiado, pero no sé hasta qué punto ha mejorado, de que estás contento, orgullosa de decir, mira, dentro de que la lucha no acaba, pues hemos pasado de esto a esto, que ya es un paso. Pero, y aparte, la segunda parte de la pregunta sería, ¿qué cosas crees vitales que hoy en día seguimos viviendo en un siglo anacrónico que deberían cambiar para las mujeres trans y para el colectivo LGTBI? Bueno, evidentemente, o sea, no vamos a ser tan catastrofistas como para no analizar, digamos, la evolución histórica de este país desde los años 70, la muerte del dictador, la entrada en la democracia, primeras elecciones, junio del año 77, Constitución 78, y cómo salimos de una dictadura y sufrimos también un tardofranquismo en donde se fueron derogando poco a poco aquellas leyes que nos encarcelaban y perseguían, como peligrosidad y rehabilitación social, hasta el 79, o la figura del escándalo público que vivimos en nuestras carnes también muchas personas hasta el año 1988, ley de parejas de hecho, matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Todo esto ha sucedido, pero es verdad que existe una crispación social en estos momentos que yo creo que es algo latente y es de una forma general y globalizada, no es solamente hacia el colectivo LGTBI, que también, sino estamos viendo lo que está pasando en todo el planeta, ¿no? Que se podía hacer un análisis muy de fondo de cómo se inicia todo esto, ¿no? El estallido de todas las burbujas, las económicas, las inmobiliarias, como la de la propia vivienda, ¿no? Y como digamos hay una caída total absoluta y donde, como siempre, históricamente aparecen los falsos profetas, los mesiánicos, ¿no? El fascismo, diciendo lo que la gente quiere escuchar dentro de la desesperación. Y la verdad es que cuando parecía que remontábamos un poquito cabeza, nos asola una pandemia, ¿no? Una pandemia global que habíamos visto en las películas de ciencia ficción 9 años antes en la película Contagio y la realidad. Desgraciadamente a veces supera la ficción. Lo que quiero decir es que estamos en ese caldero hirviendo, todo ese caldo de cultivo. Entonces, sí, somos capaces de involucionar dentro de nuestra propia evolución. Esto es el presente, ¿no? Porque cuando aparecen estos falsos profetas mesiánicos, lo primero que dicen es que van a derogar la ley de violencia de género, van a tumbar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y, claro, como no, eternamente como cortinas de humo el colectivo LGTBI. Y de pronto, para darle más la vuelta a todo esto,
de pronto una obcecación mundial de persecución infinita hacia las personas trans, donde se nos ha criminalizado completamente como si ya no lo tuviéramos bastante fastidiado, jodido, que diríamos en Canarias, históricamente, como para que encima se nos caiga de esta forma absolutamente implacable. Aquí lo que hemos visto, además, a diferencia de lo que sucedió cuando el matrimonio igualitario, que eran fuerzas nítidamente de la derecha, extrema derecha, radical catolicismo, cómo se han coaligado supuestas personas con nombres y apellidos, porque me niego, el feminismo es otra cosa y se escribe con letras mayúsculas, en nombre falsamente del feminismo, cómo han ido de la mano codo con codo todo ese movimiento trans excluyente, precisamente de la mano y codo con aquellas mismas personas, aquellas mismas ideologías que luego pueden ser que hoy acaben con nosotras, que spoiler, no van a acabar, o sea, no acabó el genocida, no van a acabar estos personajes. Pero spoiler, es que luego van a ir a derogar también la ley de violencia de género. Claro. Por lo tanto, a mí se me escapa de que alguna señora o quien sea se pueda sentar en, en un asiento de invitados de la extrema derecha para contemplar cómo derogan el intento de las leyes LGTBI. Bueno, pues la historia contará y narrará dónde estuvo cada persona y en cada sitio. Nosotras, nosotros y nosotres, las personas trans, tenemos la conciencia muy tranquila. Estamos en el lado correcto de la historia, sabemos lo que decimos y además lo defendemos hasta el final. Lo nuestro no es un argumentario de 10 puntos que cuando acabas ya no saben cómo continuarlo y vuelven en bucle. No somos fake news, no es una noticia tras de otra que día a día también se están desmintiendo y desmontando. Y todo esto, vuelvo a decir, por guerras de poder, donde se tira al suelo y se enfanga una bandera que se llevaba con orgullo, como era la bandera del arco iris, supuestamente para defender otra que es la morada, cuando en realidad las banderas y los brazos y los puños tienen que ir el de todas, todos y todes alzados y a la vez, porque el verdadero enemigo siempre estuvo ahí, fuera, agazapado en las esquinas, esperando nuestra división. Flaco favor le están haciendo a cualquier tipo de movimiento que falazmente mencionan. Ahora profundizaremos más en esas guerras que yo tampoco entiendo, no sé si decir internas o, claro, de gente que nunca te esperarías, porque claro, pues de la extrema derecha te lo esperas, ¿no? Sorprendería lo contrario, que de repente fueran LGTBI friendly, pero de gente supuestamente feminista, progresista, que caigan en los bulos, en las exageraciones, en... Al final dices, ¿cómo te puedes unir con el que mañana va a ir a por ti, ¿no? Como bien decías. Pero partiendo de la base del cimiento de la casa, llega un gran paso, la ley trans. Y para la gente que no lo sepa, ¿cómo resumirías qué se está buscando legislar? ¿Qué se está buscando cambiar con ella? Y también, de paso, desmentir los bulos como que cualquiera puede ir y en 5 días ya con intereses de... Hay gente que dice es que se operarán y hay hombres que se operan para poder ser mujeres con argumentario de imponer y hacernos daño, unas cosas, no sé. Pero para que la gente lo sepa de verdad, ¿qué realmente se está legislando? Si aquí busca legislar con la ley trans, que eso, que esperemos que llegue pronto y hablaremos también de por qué no ha llegado ya, pero que esperemos que llegue pronto. Vale, yo creo que es necesario para eso hacer un rapidísimo repaso histórico. En España hasta el año 1981-82 íbamos a la cárcel también por el mero hecho de someternos a una cirugía de genitales. De hecho, la gente tenía que ir a Marruecos, a Casablanca, a realizarse ese tipo de operaciones. No es hasta el año 1987 que hay una sentencia del Tribunal Supremo donde por primera vez se posibilita el cambio de nombre y sexo registral en una partida de nacimiento, siempre con la condición obligada de que tenías que pasar por una mesa de operaciones.
Y ahí nos tenemos que remontar ya hasta el año 2007, donde curiosamente con la ley de hace 15 años, 16, que es cuando se empezó a pedir, se elevó otro inmenso muro de incomprensión y yo misma tuve que anunciar una huelga de hambre contra mi propio gobierno y mi propio presidente en esos momentos, pero donde España dio un salto cuántico y se puso a la cabeza en el mundo, igual que lo había hecho 2 años antes con el matrimonio igualitario, donde se posibilitó a las personas trans el poder cambiar la documentación sin necesidad de una cirugía genital. En esos momentos lo que se hizo precisamente es que desde los años 60 cualquier persona que quería hacer esa intervención quirúrgica, había un protocolo antiguo llamado el de Harry Benjamin, donde se exigía 2 años de tratamiento, un diagnóstico de disforia de género y no tener ninguna psicopatología. Como verás, o sea, las tutelas y las desconfianzas, bueno, cualquier similitud, digamos, con la historia de la lucha de la mujer, del voto, de la desconfianza, de tener que firmar el marido para abrir una cuenta en un banco, bueno, cualquier comparación eh, aplicable, ¿no? Entonces se cogió precisamente esos requisitos que se exigían para operarse, pero no para no operarse. Y se le dio la vuelta completamente a la historia. Y además se convirtió en un trámite administrativo del registro civil. Era un juez del registro civil el que tenía, digamos, que constatar de que tú reunías todos esos requisitos y ya ahí no había ningún otro tipo de juicio. Anteriormente, para conseguir el cambio de nombre y sexo registral desde el 87, tú tenías que interponer una demanda contra la fiscalía. Entonces era un juicio de 2 años, un juicio donde además tenías que pasar por un médico forense que te viera ese médico y que te vieran todos los alumnos del aula de la universidad como un mono de feria, que quede claro. Entonces, a partir del año 2007, eso se hace desde un término patologizante. En esos momentos ni tan siquiera se había iniciado el movimiento pro despatologización. Estamos hablando, 2007 se vota, pero se inicia en el año 2006, que la aprueba como anteproyecto de ley el Consejo de Ministros en junio del año 2006. Y los derechos de Yakarta, digamos, no se emiten, no se pronuncian hasta junio de ese año. Bueno, entonces nos encontramos por avanzar ya en el tiempo que en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud dice que la transexualidad no es ningún trastorno. ¿Qué cosa? Evidentemente, si no es un trastorno a partir de 18, no lo era tampoco antes, de la misma manera que tampoco estaban trastornados los homosexuales antes de los años 90, para después de los años 90 ya estar completamente cuerdos. Evidentemente, como tampoco tenían posesiones diabólicas quienes tenían epilepsia en la noche de los tiempos. Entonces, claro, ni se mantiene ni se sostiene que si la Organización Mundial de la Salud determina que no existe trastorno como tal, que una ley vigente esté exigiendo como requisito el diagnóstico de un trastorno que no existe como tal. Entonces, desde ese punto, es el propio Partido Socialista y lo redactan la diputada Lola Galopar y yo misma, aún estando en la Asamblea, la reforma de la Ley 3/2007, que por otro lado, Argentina, 5 años más tarde, año 2012, ya había reformado la propia ley española, despatologizándola, incluyendo menores, que tampoco incluía la española del año 2007, y también las personas no binarias y las tarjetas de residencia de las personas migrantes. Nosotros aquí vamos en el mismo camino y entonces eso tiene informes favorables, ojo al dato, porque esto ahora, las inseguridades jurídicas de 47 millones de españoles que rompen la ley de igualdad y todas estas alucinaciones que hemos visto justamente y casualmente cuando se inicia un nuevo gobierno a partir de diciembre del año 2019, digamos, llega a la Comisión de Justicia y se aprueba todo esto. Lo que pasa es que al día siguiente se disuelven las Cortes, entonces esa norma ese trámite parlamentario
decae. Pero queda un texto que se aprobó y además incluso por el Partido Popular, que solamente puso unas objeciones y no era al grueso de la ley. Entramos en una nueva legislatura, ya en una coalición de gobierno de Partido Socialista y de Unidas Podemos. Ya de por medio había un programa electoral tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos que lo contemplaba. Teníamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el discurso de investidura, ahí están las imágenes, comprometiéndose a una ley trans. El Ministerio de Igualdad, ya en el nuevo gobierno, empieza a redactar el texto de lo que es la ley integral trans. Pero intencionadamente y acertadamente, el Ministerio de Igualdad y la ministra de Igualdad, en lo que ella llama, y yo llamo, repito siempre, el corazón de la propia ley, coge, copia y pega aquel texto que emanó de la Comisión de Justicia en el 2019 para el cambio registral de nombre y sexo. Tengo que explicar que ese texto del 2019, para que ustedes vean las diferencias, hablaba que los menores desde los 6 años hasta los 12 años, 6 a 12, que han quedado fuera ahora, de 6 a 12 años eran padres o tutores quienes lo solicitaban con la comprensión del acto jurídico que se iba a realizar por parte del menor. Estamos hablando, por favor, que aquí todo este movimiento de fake news, estamos hablando de un cambio administrativo. No se está hablando, la ley no habla en ningún momento, eso es mentira, de tratamientos hormonales ni nada por el estilo, porque esas competencias están transferidas a las comunidades autónomas y ya son 14 comunidades autónomas las que tienen legislaciones específicas. Es mentira, es falso que la ley hable de dar tratamientos hormonales ni cirugías a menores. Mentira, primer bulo desmontado, pero que se ha dicho tantas veces que la gente, claro, como no se leen lo que es la ley en sí mismo, que se lo han creído. Bueno, de los 6 a los 12 años así, en el año 2019, lo que se copió y se pegó. Y luego de los 12 a los 16 años era el propio menor, la menor o el menor el que lo pedía, pero con el asentimiento de padres o tutores. Y a partir de los 16, ya la propia persona, de forma libre e independiente, lo solicitaba. En caso de que alguno de los padres o tutores se negara, entonces el menor tenía derecho a recurrirlo por la justicia en pro y en aras del interés superior del propio menor. Esto lo redactó el Partido Socialista porque como a veces las memorias son muy frágiles, y hemos escuchado a la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, decir que esto va a romper la ley de igualdad, cuando ella era ministra de presidencia y de igualdad en el año 2019, y era un texto que habíamos escrito nosotros y no dijo absolutamente nada. ¿Cómo es posible que 2 años después esto borre a las mujeres? Que lo cual es bastante delirante, por cierto, de que el 0,0 no sé qué, como bien dice una verdadera e histórica feminista, como puede ser Amparo Rubiales, como puede ser que el 00, borra el 51. Que por favor nos dejemos de majaderías, de tonterías y sobre todo de mentiras envueltas, porque vuelvo a repetir que aquí solo lo que hay es una batalla fratricida y además con la falta de conciencia de que si se le mueve la tierra de los pies a un ministerio, en este caso el de igualdad, se le está moviendo la tierra de los pies también a la presidencia del gobierno y por lo tanto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O sea que flaco favor le están haciendo a este gobierno esas personas que enarbolan una bandera que la verdad, más que representarla, la avergüenzan, diciendo cosas de que cualquier hemeroteca que se pueda buscar antes de diciembre de 2019 no la soporta porque no existe. En cambio, sí te puedes encontrar comentarios a favor de la abolición de la prostitución, en contra de los vientres de alquiler, pero jamás encontrarás cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier tuit de estas personas que solamente se las conoce por esto, porque la gran pregunta sería, ¿quién estaría hablando de estas personas si no fuera por esto? La mayoría inmensa de ellas,
¿quién hablaría de ella? Bueno, pues no, están en los papeles por su odio, por su obcecación, por su persecución y por haber criminalizado a un colectivo de no más 50.000 personas. Imaginémonos qué sería este país si este acoso absolutamente miserable se estuviera ejecutando sobre la población gitana, sobre personas inmigrantes, sobre personas negras. Nos estaríamos echando las manos a la cabeza. Pero claro, como se ha deshumanizado esta cuestión, al final se nos olvida que si nos cortamos aquí y nos rajan, empieza a soltar un borbotón de sangre. Que las víctimas de asesinatos este año 2022 han sido más de 300 a lo largo de todo el planeta, que se sepa que no es bien el 10%, que sí, que nos matan igual, que nos asesinan igual, y por si fuera poco añadido, pues ahora tenemos que aguantar esta coletilla de las mismas herramientas que utilizó el machismo y el patriarcado, de sacar casos singulares, digamos, para pretender lanzar una imagen, digamos, criminalizadora sobre todo el conjunto de las personas trans. Repito, es algo absolutamente indecente. Lo que es la ley trans hoy, por desgracia, en esta batalla cruenta, perdió un montón de cosas que había detallado antes del 2019 por el camino, tales como las personas no binarias ya no figuran, tales como menores de 12 años no figuran, lo cual va a ser inconstitucional. Lo repito, se está introduciendo un gazapo en la ley. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional en el año 2019 se pronunció que la Ley 3/2007 no era la constitucional, la parte que dejaba fuera a las, los y les menores. Por lo tanto, no pone franjas de edades. Por lo tanto, esta ley, cuando sea ley, el Constitucional estará obligado a volver a decir que no es constitucional. ¿Esto se está haciendo adrede? Pregunto, porque además judicializar completamente los menores de 12 a 16 años que sí se contemplan, se crea también, digamos, una diferencia que vuelve a violar otro artículo de la Constitución. Los derechos y las premisas y los requisitos para acogerse a esta ley tienen que ser los mismos. Y al final es desde la autodeterminación y despatologización. Y no, nadie va a las comisarías con un carnet en los dientes para salir por el otro lado. Ningún hombre se va a cambiar de sexo para entrar al cuarto de baño y violarnos. O sea, barbaridades como esas se han dicho. ¿Qué Sí. pasa? Que la Argentina lleva 10 años esta ley en vigor. No ha pasado nada, evidentemente, de esto. ¿Qué pasa? Que Noruega lleva 6 años con una ley idéntica en vigor y no ha pasado nada. ¿Por qué nos vamos a comparar con los países que tienen derechos a la baja? Si nos llevamos de esto, pues ya nos comparamos con Afganistán, si viene bien el caso. Y es falso y es mentira. Ningún país europeo está recortando leyes sobre el derecho a la autodeterminación y despatologización de las personas trans. Mentiras, mentiras, mienten más que parpadean. El único país que ha dado marcha atrás es Hungría, pero lo ha dado también con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Si estamos haciendo agravios comparativos, vamos a ver con qué nos comparamos. Y si se refieren a Inglaterra, Reino Unido, jamás tuvo una ley de la autodeterminación. Y si se refieren a la sentencia de Inglaterra que impidió a menores trans recibir tratamiento médico, se les olvidó, qué casualidad, contar la segunda parte de la historia, porque esa sentencia fue anulada y derogada por otra. ¡Ay, qué falta de memoria! Pues para la memoria, mis niñas, rabitos de paso. Hace poco fuiste portada en todos los diarios porque dijiste que estabas ya como cansada, ¿no? De la burocracia, de todo el proceso que se alargaba, ponían No, trabas. dije literalmente que en mi nombre no, que en mi Correcto. nombre no toda esta tropelía que hemos venido viviendo, ni en el nombre de mi carnet de militante del Partido Socialista tampoco, porque yo no me he movido un ápice
de todo aquello que hemos defendido hasta ahora. Porque yo estoy defendiendo lo que votó el 40 Congreso, que no fue sino que la revalidación del 39 Congreso. Porque yo estoy defendiendo lo que llevamos al Congreso en el 2017 y luego terminó en 2019 y se traspasó aquí. No, en mi nombre no. Y porque por encima de mis principios, de mi activismo, no existe ideología política que se la pueda anteponer, porque esto es una herida que está abierta desde el 9 de junio del 2020, cuando se sacó ese argumentario en la noche del aniversario de la muerte de Pedro Cerolo, para más detalles. Un argumentario absolutamente transfóbico que emitió como secretaria de Igualdad quien fue vicepresidenta del gobierno y torpedeó a lo largo de todo este tiempo, que es Carmen Calvo. Y aún así, en ese momento, prevaleció el interés superior de defender desde el escaño que tenía la ley integral trans y poderle contestar públicamente como desde el cargo como diputada. Y después de que todo parecía que se había encausado, de que el presidente había dado el manotazo encima de la mesa, que el anteproyecto se había registrado aún con la merma que ya anteriormente he mencionado, que volvió como proyecto, que entró en el Congreso, que entró en el trámite de urgencia, de pronto otra vez de nuevo las presiones a saber qué, porque en política jamás queda nada en secreto para toda la vida, presiones absolutamente intolerables, la casa se volvió a tambalear y sabía, y se dijo, y se demostró desgraciadamente, que se pretendía llegar hasta después de las Navidades, o sea, para el año que viene, alargar los plazos de enmienda y además meter nuevas enmiendas a la autodeterminación. No, en mi nombre, no. Y mi pregunta es, ¿por qué de repente gente que estaba a favor se autotorpedea? No sé si de repente compran ese argumentario de supuestas feministas denominadas TERF o similar, compran ese argumentario o simplemente por un hecho de orgullo de, como ahora lo saco una ministra que no era lo que saqué yo y me quiero elegir yo como mi ley con mis formas por egos, ¿por qué esa autotorpedeo? Es falso, es mentira. Nunca jamás fue ideológico. Esto no es ideológico. Si fuese ideológico, todas estas personas y personajes en general que hoy lideran esa falsa bandera, vuelvo a repetir que tendrían tweets, declaraciones antes de diciembre de 2019 y no existe. Esto es una guerra de poder porque realmente el ministerio, como es obvio, si hay una coalición de gobierno, digamos, los repartos de carteras ministeriales se distribuyen. Y en este caso, pues lo lleva Unidas Podemos. Y entonces, bueno, en una batalla de celos fratricida, todo no es solamente la ley trans. Hombre, a estas alturas estamos viendo lo que ha pasado con la del sí es sí, que han tenido hoy que llamar al orden para decir algo obvio y evidente de que es una ley de todo el conjunto del gobierno, porque enseguida han salido otra vez. No, porque todo lo que ha salido en el Ministerio de Igualdad se ha atacado sistemáticamente, hasta el delirium extremis de, digamos, renegar a algo que ha surgido y ha partido dentro del propio seno del Partido Socialista, como fue esa reforma de la Ley 3/2007. No, es mentira absolutamente todo. Esto es solo una guerra de poder por espacios y cuotas donde no es lo más grave, precisamente, lo más grave es habernos utilizado, a mí en lo personal no me tumban mi identidad, siempre lo he dicho, ni San Pedro bendito para todas aquellas personas que sean creyentes, pero a mí lo que me ha dolido profundamente son las niñas, niños, niñas y adolescentes. Si esa edad siempre es una edad difícil, seas o no seas trans, cuanto más si, tienes una serie de presiones exteriores, digamos, multiplicadas y doblegadas, donde están
digamos, alucinando en colores y donde las atenciones sociales de trabajadores sociales se han multiplicado exponencialmente. No les ha importado que haya menores, no les ha importado que haya personas, no les ha importado que haya seres humanos y no les han importado porque han borrado de su cabeza, vuelvo a repetir, de que somos personas y seres humanos. Han llegado a brindar literalmente en redes con champán porque Elsa Ruiz hubiese ingresado en un psiquiátrico. Así de indecentes e indecencia han llegado a tener, digamos, en esta cuestión. Y no te cansas de estar luchando todos los días, incluso con gente que le supone que es de compañera, amiga, que debería remar a favor, levantarte cada mañana, todos los días. ¿No hay algún día que dices, pues ya está, llevo décadas luchando, me voy al Caribe o a las Bahamas o a descansar un poco y qué te da fuerzas para seguir haciendo pese a ese pensamiento si entra o no entra en tu cabeza de vez en cuando? ¿Tú me ves cara de cansada? No. ¿Verdad que no? Es verdad, no vamos a negarlo. Hay veces, y siempre lo digo, que cuando llega la noche, o sea, dentro de un ratito ya, en estos momentos, es como que a veces es verdad que parece que el firmamento, el cosmos te cae encima, ¿no? Que parece que no vas a poder más. Pero afortunadamente luego amanece, y amanece todos los días. Y afortunadamente y desgraciadamente, precisamente desde las experiencias, nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. Somos aves fénix resurgiendo sistemáticamente, sobre todo las personas que llegamos desde allí, desde de aquellos años 70 hasta el presente. No nos venció ni el tardofranquismo, ni el franquismo, ni los abusos policiales. No, ¿va a vencer esto? No, vamos a seguir peleando al final, pero de verdad, porque tenemos la conciencia muy tranquila, vuelvo a decir que estamos en el lado correcto de la historia, estamos en el lado de los derechos humanos. No nos olvidemos, es que este otro sector está diciendo que una parte de la población no tiene derechos a tener derechos. Y esto nos tiene que retrotraer y recordar a las mujeres blancas privilegiadas cuando las mujeres negras reclamaban tener esos derechos, sentarse en los autobuses y de pronto las vieron como competencia. Afortunadamente había otras tantas mujeres blancas que estaban en la igualdad de que todas somos iguales. Afortunadamente aquí el feminismo mayúsculo, vuelvo a repetir, que son otras tantas personas. Es que si les das cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decirme quién sale más de Redondo, Freisas, Echevarría, Álvarez, Valcárcel y Calvo. Decirme más nombres. Es que son las mismas de siempre. Y luego, por otro lado, ahí tienes un montón de personas que están saliendo a dar la cara, aliadas de la mano, periodistas del país, actrices internacionales, Emily Curtis, Sandra Sabatés, o sea, concienciada completamente, a mí me lleva al intermedio, al programa Mujer tenías que ser. O sea, todos estos gestos que se están haciendo público, esa es la mayoría. Esa es la mayoría. Intentaron dividir el feminismo el año pasado, el 8 de marzo, creando una manifestación paralela. Y fue demoledor absolutamente como la minoría que era en comparación a lo que había por las calles. Y además, para poder juntar personas, nunca lo hacen diciendo que es contra los derechos de las personas trans. Le añaden abolición de la prostitución, contra los vientres de alquiler y voilà, como la noche y la mañana. Y los derechos de las personas trans, ya me contaréis, perdón, que diantres tiene que ver una cosa con otra. Pero es la utilización espuria, igual que hizo aquel argumentario que terminó diciendo que si estabas en contra de una cosa y otra tenías que estar en contra de esto, leyes de género, eufemísticamente leyes trans, ¿no? La realidad
La realidad es que son multitudes. La realidad es que por suerte, de forma literal, no hay un trasvase de lo que sucede en redes sociales, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, a la calle. Que las redes es una cosa, que la vida real es otra. Si se trasvasara completamente lo que pasa en las redes en la calle, ahora mismo yo estaría aquí con un bazooka. Estaríamos en plena guerra civil, querido. No, no nos engañemos. Mira, a mí me han contestado cuentas que yo era el primer tuit que dejaban. Aquí hay una nube de trolls y de cuentas fake, o como se diga, Sí, sí. fake, impresionantes. Uno, Luismi y 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y además como una red. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo como para 11.000 cuentas bloqueadas. A mí no, nadie, no. Por mucho que lo pretendan, no tienen el derecho al acoso, que lo flipan en colores. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando me entra una nueva entonces voy a ver, si tiene 30 seguidores, a los 30 los tengo bloqueados. ¿Eso qué quiere decir? Que son las mismas personas siempre. Ya Sí, sean sí. bots, ya sean con programas, ya sean como sean, son los mismos y las mismas. Por desgracia, lo malo es una minoría, pero a veces hace o le dejan hacer demasiado Sí, ruido en los medios. con mucho ruido, yo lo digo muy diplomáticamente, con altavoces mediáticos de poderes heredados. Quien quiera entender, que entienda. Sí, sí. Aprovechando, voy a coger solamente nada, un minuto súper rápido, porque quiero aprovechar el tiempo que nos queda para preguntarte alguna cosita más. Pero bueno, hablando de luchas, aunque no soy tan osado de compararme ni en trayectoria ni en dificultad de todo ello, para la gente que nos esté viendo y que no me conozca o no nos conozca, le cuento muy brevemente la campaña solidaria que hay detrás del canal. Es que, bueno, yo soy presidente de una asociación que se llama Conquistando Escalones. Yo tengo una enfermedad, igual que más gente que formamos la asociación, que es un tipo de distrofia muscular que se llama de cinturas tipo 1F, y hace unos años se descubre que la mutación que nos la causa nos hace inmunes al virus del SIDA. A través de ahí, pues empezamos a recaudar fondos para que se mueva la investigación. Están involucrados centros de investigación dentro del Carlos III de Madrid, la unidad de inmunopatología del SIDA, que la dirige el doctor Pepe Alcamí, en la FE de Valencia, Universidad de Valencia, tenemos en Reino Unido, en Italia, laboratorios, pues que buscan fármacos que frenen nuestra enfermedad y también ayuden a nuevos fármacos para tratar y dar una calidad de vida incluso mejor a los que sufren el maldito virus, ¿no? del SIDA. Y bueno, actualmente pues la pandemia nos frenó a hacer eventos, hacemos musicales, teatrales, de todo tipo, tuvimos que reinventarnos y entre muchas otras cosas pues abrir este canal de Twitch para hablar de ello, para recaudar fondos, para lograr difusión, y hacemos contenidos, retos, eventos de todo tipo que se emiten aquí a través de streaming, y también pues días como hoy pues también pasa gente a la cual entrevisto, charlo con ella para ayudarnos a dar visibilidad. Entonces, perdón, actualmente ya estamos con fármacos que funcionan en el laboratorio, en modelos celulares, pasando los controles que ahora hay que pasar por la Agencia Estatal de Medicamento antes de dar salto al ensayo clínico en pacientes. Y bueno, pues llevamos en los 7 años como asociación, 6 años de que se está investigando, pues recaudados y pagados más de medio millón de euros a los doctores que al punto que estamos ahora de frenar la enfermedad mientras llega una cura ya más a nivel de edición genética, una cura definitiva a nivel de más futuro, ¿no? Pero por lo menos frenar, porque nuestra enfermedad es mortal, y yo pues ir en silla de ruedas pues no es lo que más feliz me hace, pero no lo llevo nada mal, la verdad. Pero pues morirme ya sí que lo llevaría un poco peor, ¿no? Entonces, por intentamos frenar la enfermedad para que eso no pase mientras llega la cura definitiva. Podéis donar por aquí, la gente que lo esté viendo, tanto en directo como diferido. Debajo del vídeo hay links para poder hacer. Aprovecho para... Carmen Gidia acaba de donar 10 euros para investigación, y yo que se lo agradezco. Me he puesto la meta a ver si de aquí a Navidad, de hace unos días arrancamos, el poder llegar a 3.000 euros. Haré eventos especiales de muchas horas para poder conseguirlo con un poco de suerte, o si no, pues lo que se logre se logrará. Y eso, dar las gracias a la gente que esté escuchando, viendo esto y que pueda o quiera colaborar o
o difundirse económicamente, pues actualmente no puede hacer una aportación. Y volviendo por eso, antes de que te marches a hacerte alguna otra pregunta, claro, yo te quería preguntar de que te retraigas un poco al pasado sin tampoco rememorar viejas heridas, sino en tono positivo, de la Carla de hoy en día, que lleva tantos hilos de lucha en la espalda y tantas vivencias y tantas experiencias, ¿qué le diría a la Carla que, si no he entendido mal en la labor de investigación previa a la entrevista, con 18 años se marchó de su casa, no con 17? No con seguramente alegría de me voy porque es lo que más me apetezca de este mundo. ¿Y qué le dirías también? ¿Qué le dirías a la Carla del pasado con la experiencia adquirida? Y también a las personas, chicas, chicos trans que actualmente pueden estar viviendo una situación parecida y que se encuentran perdidos o sin el apoyo del entorno o con mucho miedo, ¿no? De diferentes tipos. Pues a la Carla de 17 años que terminó en una esquina en un parque en Gran Canaria, desde Tenerife a Gran Canaria, y se lo diría en canario, y le diría, mi niña, mereció la pena, porque mereció la pena al fin y al cabo todos los tránsitos hechos y caminos recorridos, a pesar de todos los pesares, y haber aprendido incluso a escupir lo negativo, a aprender a ser resiliente, inventarlo sin tan siquiera saber que eso existía como tal. Y soy amiga de pocos consejos, pero sí, sin duda alguna, a jóvenes, a adolescentes, es que siempre se haga lo que pese más en una balanza, siempre digo. Eh, 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 Porque a veces luego se quieren andar caminos que no se anduvieron y eso va a pesar, y que ante la situación actual siempre amanece y la luz, tarde o temprano, siempre vence a la oscuridad. Y esto está escrito. Y permítame que te diga, Abraham, esto de infravalorarte nada. O sea, estás haciendo una labor y estáis haciendo una labor increíble, y todos absolutamente somos granitos de arena y cada cual en su área y cada cual y dentro del área conformando montañas y son precisamente a volver a conectar esto que a veces perdemos como rasgo propio de nuestra humanidad, que es la empatía. Porque cuando dejamos huérfana a la empatía, al final, lo cierto es que somos más infelices, sin duda alguna. Te lo agradezco mucho, la verdad, porque yo, como todos en esta vida, ¿no? Que cuando que llega la noche y muchas veces piensas, y con la burocracia, con los problemas de que estás a punto de abrir el champán para celebrar un pequeño éxito y te viene otro golpe y a veces que te cuesta, pero tienes que, como bien dices, de tirar de resiliencia, que hasta hace poco parecía que no existía o que la llevábamos a cabo sin saber que existiera y ahora la gente se la tatúa sin saber lo que lleva tatuado. Te lo agradezco mucho de alguien que lleva tantos años luchando y aún así lo hace con esa fuerza y con esa sonrisa y esa capacidad de levantarse cada mañana. Y por último, antes de ya, pues te hubiera preguntado muchas más cosas, pero me estoy muy feliz de cómo ha salido creo que lo importante, el mensaje creo que queda ahí. También la temporal para siempre, para YouTube y para Twitch, para el que lo quiera ver en algún momento. Y Pero te no se quería... borra, ¿no? ¿Te imaginas? No, bueno, en Twitch sí que a ¿Te los... imaginas? No es la primera vez. Sí. Bueno, a ver, también puede ser, pero bueno, queda mi ordenador y ya lo subiremos al otro lado. No te Bueno. preocupes. Pero bueno, sí, en YouTube, en Twitch, creo que al mes así desaparece para que no se les pete los servidores de contenido, pero en YouTube sí que se queda y si no, lo subimos a otro lado si alguien lo borra o lo que sea. No, digo, de estos fallos técnicos Ah, es sí. horror leonción. Nada, pero te quería, bueno, preguntar. Por eso he leído que querías, lo dijiste en pasapalabra, hacer tus memorias. La pregunta clásica típica de
antes de despedir una entrevista. Aparte de que me hables un poquito más de eso, de ese proyecto de las memorias y lo tienes ya en marcha, lo vas a iniciar en poco. ¿Qué proyectos también de futuro? No sé si retomar en el cine, más allá de cameos, que has hecho últimamente. En su día hiciste más, participaste en más películas, la serie de Ulises que se hizo muy famosa. Pero aparte de luchar, bueno, al final todo es parte de la lucha y de la visibilización, todo va conjunto, ¿no? Pero eso, proyectos futuros de Carla donde la podamos ver y leer, aparte en redes sociales. Bueno, ya hay más de 30 horas de audio grabadas para el libro, para la biografía, y eso está en marcha. Desde agosto empezamos a grabar horas y horas y horas. Y luego el futuro directo, o sea, el futuro lo escribe el hoy, el presente, ¿no? Yo puedo tener muchos horizontes, vislumbrar muchas situaciones, pero bueno, yo seguiré escribiéndolo desde el hoy, ¿no? El mañana lo seguiré escribiendo. Y evidentemente, además, si supiera algo no te lo iba a decir, porque soy una firme defensora. Esta es otra, ¿eh? O sea, yo jamás me leí El Secreto, pero luego, por lo visto, va de esto. O sea, esto me lo enseñó la vida. Si quieres que algo no se sepa, si quieres proteger algo, si quieres que algo funcione, no lo digas. Además, lo decía Pedro Cerolo también. Si algo no quieres que se sepa, no se lo digas a nadie, porque con que se lo digas a una sola persona, ya lo sabrá todo el mundo. No, hay que mimar y proteger las cosas o proyectos que tengas precisamente para que salgan con éxito y luego ya el día que cae, cae, cae de forma irreversible y no das lugar a las tinieblas a intentar infiltrarse en ese espacio y lugar. Mira qué fina ha quedado. Sí, sí, pero se ha entendido perfectamente. Me llevo, no lo digo por hablar, no lo digo por quedar bien ni nada. Me llevo consejos muy útiles para cosas del día a día, herramientas, ¿no? de trabajo para el día a día, pues, o cuando uno está más decaído, o simplemente cuando te falta esa experiencia que tú tienes, ¿no? Para lidiar o trabajar con ciertas cosas. Y aparte, pues me voy muy agradecido de haber podido tenerte aquí, de haber podido tener tu tiempo, que es muy valioso, más que el dinero, como se dice y no es mentira. Yo estuve en la Resistencia Broncano, pudimos intervenir en la Resistencia y le dije a David, no te voy a pedir Bizums, porque la gente va al programa y le pide Bizums. Dame Bizums. Digo que nos vendría bien para investigación, pero te voy a pedir un poco de tu tiempo, que te pases por el canal. Y él dijo, uy, el tiempo de eso no tengo. No sé si lo conseguiré, pero es verdad que el tiempo es muy valioso y yo A te... ver, de todo importa. Todo importa. Es verdad que dicen estas cosas de que los multimillonarios son los que más sufren. Pero evidentemente Claro. también tiene que llegar a finales de mes. O sea, eso es obvio. Sí, sí, Yo sí. soy una mujer autónoma contra vientos y mareas desde hace para un año casi y medio y evidentemente cotizo y tengo que pagar mi seguridad social porque yo aspiro a llegar también a la jubilación, que ya no me queda tanto, por cierto. Nada, pues lo dicho, hablaría contigo mucho más rato, pero quiero ser fiel a mi palabra y ha llegado el tiempo que generosamente me has prestado y te despido, como digo, muy agradecido. Y luego para la gente que nos esté viendo lo subiremos en Ha llegado tarde o lo subimos a YouTube, a redes sociales y para que todo el mundo lo pueda ver. Y aparecerá el número de cuenta, cómo se hace Visum, todo, 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 Perfecto, todo abajo del vídeo sale. todo, 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 todo. Para quien quiera todo colaborar o quien quiera para la compartir, investigación. compartir también es colaborar quien no pueda o no le venga bien o lo que sea, que ahora mismo está mucha gente pasando dificultad. Pero al final, los que menos tienen son los que menos ayudan. Siempre, siempre, Lo que siempre. más ayuda. Y eso, perdón. Los que menos tienen, los que más ayudan. Pero lo bonita que me haga la frase, si la digo mal, no, ya no. No, no, pero bueno, no, esto sí había que Sí, sí, matizarlo. sí. Por eso que me había intentado quedar bonita, pero la había dicho mal. Entonces la has hecho bien en matizarla y no nos entiende el mensaje. Nada, muy lo dicho. Muchas gracias y nos leemos por redes y nos vemos, ojalá en el futuro. Dando Vale, guerra. nos seguimos viendo. Un abrazo Un abrazo. Muchas, muchas gracias. a todos. Chao. Hasta luego, Carla.
Nada, pues lo dicho. La verdad que yo me lo he pasado, he estado muy a gusto. He aprendido, no lo he dicho por decir, porque hay cosas que, bueno, Bea que está por aquí viéndolo y Chus también me conoce, pero bueno, me conoce casi más que mi madre, pues cositas del que ha dicho, es como si me hubiera sentido identificado. ¿Ves? Aprende, porque de Carla hay mucho que aprender, mucho vivido y que siga, ¿no? Tendrá, pues evidentemente, como todo el mundo, sus momentos más bajos, pero ver a alguien así te da fuerzas para seguir adelante pese a todo. Y encima que yo no me puedo ni comparar, mi labor tiene sinsabores y hay problemas burocráticos, económicos y demás, pero no me encuentro con el odio irracional y el hate, tanto social, de político y en general y redes sociales y todo, con el que tiene que luchar Carla, y todas las personas trans, que es completamente ilógico. Solo luchan por los derechos humanos y por algo lógico que no tendríamos que estar todos de acuerdo. Esas cosas de que nos unieran a todos, pero no se entiende por qué no sucede. Nada, lo dicho, gracias a la gente que ha estado por aquí, la gente que como Carmen Gindia, pues te ha puesto un nombre también, macho, para decirlo bien, que ha donado, de la gente que done a posteriori viendo este vídeo en diferido y en general a todos los que colaboráis para dar difusión y visibilidad a nuestra causa. Como siempre, para saber contenidos y próximos directos, en todas mis redes se llaman igual Turbolover 1984, igual que el canal de Twitch, igual que el canal de YouTube. Y para conocer más de la asociación, las investigaciones y cómo ayudarnos, conquistandoescalones.org y todas las redes sociales que tenemos que encontraréis pues, muy a mano, así como las formas de ayudar. Simplemente eso, despedirme. Las despedidas siempre se me enganchan. Pero ya, lo dicho, me voy. Muchas gracias. Hasta otro día.